Buenos días con todos, doctores. Eh, Siguiendo el rol de exposiciones, hoy día vamos a hablar acerca de fractura del pilón tibial. Muy bien. Entonces, fractura del pilón tibial, o también conocido como fractura de la plataforma tibial, de la cara articular inferior de la tibia, del pilón, fractura distal de la tibia por estallido, que todo eso se está refiriendo a la parte distal de la tibia, ¿no? La que es congruente con en la articulación del tobillo. Este término de pilón se acuña proviene de este verbo pestle, ¿no? Rammer, que significa prensa, mortero. Como definición, acá he colocado tres definiciones, que básicamente se refiere a lo mismo, ¿no? En la cual la primera corresponde a la definición que el libro Campbell da respecto a este pilón tibial, ¿no? Como fractura de la epífisis distal de tibia que incluye el trazo articular en el área de carga del tobillo. La otra definición que lo define la O como la fractura intraarticular de la epífisis inferior de la tibia que involucra la carga articular de la tibia, y la otra como fractura de sobrecarga axial de la plataforma tibial, del robot, ¿no? Ahora, entonces, cuando estamos hablando de fractura en pilón tibial, básicamente aboquémonos en la parte distal de la tibia, que es la parte articular, ¿no? Interarticular. Como dato epidemiológico de este tipo de fractura, tenemos de que es menos del 10% de todas las fracturas de miembro inferior. Además, aproximadamente es el 1% de todas las fracturas que ocurren, ¿no? Y representa del 3 al 9% de todas las fracturas de la tibia. Es más frecuente en sexo masculino, en hombres, en un grupo etario de 25 a 40 años, con mayor prevalencia. El 85% de estas fracturas en pilón tibial se asocian a una fractura también del peroné. Más o menos, estas fracturas pueden ser bilaterales, de un 0 a un 8%, ¿no? Y del 3 al 6% de las fracturas de baja energía de pilón son abiertas. Y con mayor frecuencia, del 2 al 56% de las fracturas que son por un mecanismo de alta energía, son abiertas o expuestas, ¿no? Y del 5 al 8% de estas fracturas, principalmente las de alta energía, se relacionan o se asocian a un síndrome compartimental y también en algunas ocasiones con lesión vascular, ¿no? Como para recordar acerca de la anatomía en esta zona, bueno, está conformada básicamente la articulación del tobillo por la parte distal de la tibia, peroné, también parte del malleolo y el astrágalo, ¿no? Ahora, estas fracturas del pilón tibial tenemos que recordar que se diferencian de las fracturas bimalleolar, en que el ligamento tibio peroneo, que vemos también ahí, que conforma parte de la estabilización del tobillo, que este ligamento tibio peroneo normalmente permanece intacto en casi toda la totalidad de los casos, ¿no? A diferencia de las fracturas bimalleolares en la cual hay más afectación en estos ligamentos, ¿no? Ahora, esto... muy bien. Acá también tenemos otra vista en la cual podemos apreciar algunas estructuras vasculares, ¿no? Vasculonerviosas, como por ejemplo la vena safena, como también con el nervio. De la misma manera también la arteria dorsal, la pedia, ¿no? También el nervio superficial del peroné, el nervio sural, ¿no? Como algunas estructuras en relación por esa zona. En esta imagen, en un corte transversal en la parte distal, justamente en esta zona del pilón, podemos apreciar las estructuras también musculares que pasan por esta zona, como también la ubicación de los vasos, ya sea arteria, vena, y también el nervio, ¿no? En los diferentes sitios. Y como letras, podemos apreciar, por ejemplo, en la letra A, un indicio como referencia para realizar un abordaje anteromedial,
¿no? O también como la letra B, anterolateral. En la letra C, el posterolateral para el peroné, ¿no? Como principalmente esos. Pero también vemos otros tipos de accesos que pueden darse, ¿no? Entonces, con respecto al aporte sanguíneo, también es importante recordar que la parte distal del peroné está siendo nutrida por las ramas de la arteria peronea, ¿no? Y la parte distal de la tibia está siendo nutrida, su nutrición lo recibe de la arteria tibial anterior y posterior, de ramas de estas, ¿no? Eh, Hay que recordar que, si bien es cierto, este tipo de fracturas es más frecuente en grupo etario joven, también puede ocurrir en adultos, ¿no? Y recordemos que en pacientes ancianos, la lesión por sí misma puede comprometer la vascularidad local, ¿ya no? Ya que estos tienen algún problema de fondo normalmente, ¿no? Me refiero a un problema vascular, en muchos casos. Bueno, con respecto al mecanismo en que se produce este tipo de fractura, eh, se divide básicamente en dos, ¿no? Una de baja energía y una de alta energía. Eh, con lo que respecta a la de alta energía, que es tal vez la más frecuente o la más característica de este tipo de fracturas, tenemos de que este tipo de lesión en alta energía se va a asociar con mayor frecuencia a lesión de partes blandas, ¿no? Eh, Sobre todo se da por caídas de altura o accidentes de tránsito. ¿Mm? Y las fracturas complejas intraarticulares, más hay una impactación metafisiaria. Ahora, la afectación o la mayor afectación o la afectación en el plafón tibial o en la parte articular de la tibia distal se va a dar también en relación a la energía y a la posición en que se encuentra el pie, ¿no? Como podemos apreciar en las imágenes del lado derecho. Ahora, con respecto al mecanismo de baja energía, el mecanismo de baja energía sobre todo es un mecanismo rotacional, ¿no? En la cual hay un desplazamiento de traslación por el astrágalo, ¿no? Eh, es una de las fracturas características, se refiere en los esquiadores, ¿no? Y normalmente, este tipo de mecanismo de baja energía no se asocia a mucha lesión de partes blandas, ¿no? Tal vez con menos frecuencia. Algunas características de las fracturas por sobrecarga axial frente a las rotatorias, ¿no? Entonces, estamos quedando que por mecanismo rotacional son de baja energía, ¿no? Y las de sobrecarga axial normalmente son de mayor energía. Entonces, en el caso de la rotacional, la velocidad lenta de aplicación de la sobrecarga, ¿no? Y también hay poca energía liberada en las rupturas, sobre todo en el punto de ruptura. Y el desplazamiento de traslación predominantemente en el astrágalo, poca conminución, hay poca lesión de las partes blandas, como mencionamos. A diferencia del axial, que hay una mayor energía, mayor velocidad en la aplicación de las fuerzas, de la sobrecarga, el componente de desplazamiento proximal, un componente de desplazamiento proximal del astrágalo, en la cual va a romper básicamente la parte articular de la tibia, ¿no? La conminución de la superficie articular y la metáfisis y gran lesión en los tejidos blandos que se asocian, ¿no? Con respecto a la parte o cuadro clínico, eh, se, se va a evidenciar con dolor, bueno, va a referir dolor el paciente, deformidad evidente, tumefacción variable con compromiso en piel, dependiendo, impotencia funcional, en algunos casos cuando hay exposición, fractura expuesta también, ¿no? Puede haber con compromiso en partes blandas, ¿no? Con respecto a la clasificación, esta clasificación de Rudy-Algover es una clasificación antigua que se ha utilizado, bueno, que se utilizaba y se sigue utilizando, ¿no? Esto, tal vez algo práctica, en la cual eh, menciona como dos características principales esta clasificación se basa. Una, la conminución y el desplazamiento de los fragmentos, ¿no? En relación a la superficie articular. También esta clasificación eh, refiere que el pronóstico se relaciona según el grado. Ahora, en un inicio esta clasificación lo subdividían en tres tipos, ¿no? El tipo 1, como podemos apreciar acá, esta columna.
El tipo 1 básicamente trata de una fractura, pero que esta no es desplazada, ¿no? Estas fracturas en el pilón tibial normalmente se menciona que son como en T, ¿no? Algo así como podemos apreciar acá. Bueno, pero en el tipo 1 no hay desplazamiento, ¿no? En el tipo 2 existe también esta fractura, pero ya hay un desplazamiento y el hundimiento es mínimo, ¿no? En el caso de la fractura tipo 3, es una fractura desplazada y en la cual ya hay una conminución articular y además hay un hundimiento metafisiario, ¿no? Luego agregaron eh, dos tipos más, ¿no? La 4 y la 5, fue agregado por Obadía y Bells, en la cual mencionan de que la 4 hay extensión a metáfisis y en la 5 hay extensión a diáfisis, ¿no? Eh, Como habíamos mencionado, la gravedad o el pronóstico va a aumentar según el grado, ¿no? Pero también hay la clasificación de la AO, ¿no? En la cual tal vez es un poco más completa, vamos a mencionar. Bueno, eh, para clasificar la parte distal de la tibia, AO lo cataloga como el número 4-3, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la parte distal de la pierna, ¿no? En general. Ahora, la 4-3A es básicamente extraarticular, que se aleja del pilón, ¿no? Pero la 4-3B, la 4-3C, sí nos estamos refiriendo ya a las fracturas específicamente del pilón tibial. En, 4, en este caso, en la 4-3B, que es una fractura articular parcial, ¿no? En el 4-3B1 hay una división, ¿no? Pero tal vez no hay una depresión en este fragmento. En 4-3B, aparte de que ya está fracturada la división, hay un hundimiento, ¿no? Y en el 4-3B3, esto de la depresión también se encuentra multifragmentaria, ¿no? En el 4-3C es una articular compleja, ¿no? Normalmente ya toma toda la articulación, como podemos apreciar, ¿no? En 4-13-1, una articular simple, metafisiaria. En el 4-13-2, articular simple o multifragmentaria también metafisiaria. Y en el 4-13-3 es ya multifragmentaria. Pero también recordemos que hemos mencionado que este tipo de fracturas, sobre todo las de alta energía con mayor frecuencia, se asocian a lesión de partes blandas, ¿no? Entonces es importante también la clasificación de partes blandas. Tal vez la más usada en esta zona, en esta parte, se utiliza la clasificación de Teschner y Goxen, ¿no? La que menciona, lo divide en grado 0, 1, 2, 3, ¿no? En el caso de las partes de grado 0, las partes blandas son indemnes, en el grado 1 hay contusión, con una abrasión superficial, en el grado 2, ya hay una abrasión más profunda, puede ser contaminada, ¿no? Y en el caso del grado 3, hay despegamiento, puede haber necrosis, mayor daño, ¿no? Bueno, con respecto al diagnóstico, como habíamos mencionado, es importante reconocer el mecanismo el cual está produciendo este tipo de fractura, ¿no? Entonces, la historia clínica es muy importante, y no solamente la anamnesis, sino también el examen físico completo, ¿no? Ya que en el caso de las fracturas de alta energía, se menciona de que estas fracturas pueden estar asociadas también a otro tipo de fracturas o traumas, ¿no? Entonces es importante también discriminar o, o evaluar en su momento si está asociado o no a otro tipo de lesión. Bueno, con respecto a las imágenes radiográficas, a los exámenes auxiliares de imagen, tenemos las imágenes, las radiografías, básicamente las dos tomas que siempre se utilizan, ¿no? La AP y la lateral, ¿no? Que también podría pedirse un toma oblicua o tal vez específicamente del pilón, si es que la experticia del que lo toma, ¿no? Pero como en toda... Hola, hola, sí, ya. Sí, te estamos escuchando, dale. Muy bien, como en toda fractura o lesión articular, se viene impulsando el uso de la tomografía, sobre todo en la reconstrucción en 3D, ¿no?
la cual es importante sobre todo para discriminar y para valorar la lesión en esta zona, ¿no? Y para también tener una buena planificación en respecto al manejo, ¿no? La resonancia magnética no es tan usada y realmente nos va a brindar información acerca de la vascularidad del hueso y la habitabilidad del cartílago, ¿no? Con respecto al tratamiento, pues bueno, el tratamiento se va a basar básicamente según la condición o grado de la lesión ósea y también de las partes blandas, ¿no? En forma sucinta, podríamos mencionar que en el caso de fracturas simples, esto, la cual se traduciría también en fracturas simples como no una lesión, no tanto compromiso en partes blandas, eso podría manejarse de forma no quirúrgica, ¿no? En el caso de fracturas complejas, ya se menciona que debería haber una reducción abierta, ¿no? Sobre todo eh, para tratar de restablecer la articulación, ¿no? Y cuando hay una fractura por estallido, en muchos de los casos, la artrodesis es una de las eh, indicaciones, ¿no? Muy bien. Eh, pero no es todo así. No, a ver, el manejo no solamente de fracturas complejas, ya le vamos a operar inmediatamente una reducción abierta. Hay que valorar eh, partes blandas y el tiempo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Muy bien, como estábamos mencionando, la planificación preoperatoria es muy importante, ya que esto va a depender de ello, tal vez gran parte del éxito de la cirugía, ¿no? Entonces es importante realizar una elección de la técnica más adecuada a la fractura, también el momento de cuándo operar, la elección de qué implantes se van a utilizar. Si es posible realizar un dibujo del resultado final según a los implantes que se van a utilizar. También la elección de a qué tipo de abordaje es el que se va a utilizar, considerando también las partes blandas y también la posición adecuada del paciente, ¿no? Y también sería lo ideal una mesa radiolúcida con un arco en C, ¿no? Para comprobar intrasoc, la congruencia articular eh, una vez ya operado, ¿no? Entonces, el mejor momento de la cirugía, en el caso específicamente en el caso del pilón tibial, está determinado por las condiciones de las partes blandas, ¿no? Muy bien. En el caso de una fractura cerrada, sin o con mínima lesión de partes blandas, como puede presentarse, la literatura menciona de que esta podría, bueno, en primer lugar, la estabilización primaria con una férula, ¿no? La inmovilización. O si es que se piensa prolongar más tiempo, tal vez una tracción calcánea podría ayudar, o un puenteo articular con fijador externo. Pero también en este tipo de fractura, específicamente de fractura con mínima lesión de partes blandas, la literatura menciona de que se puede abordar en las primeras 6 a 8 horas, ¿no? Cuando no hay lesión de partes blandas. Podría ser. Luego de ello es mejor esperar, si es que no se aborda en ese tiempo, porque se ha visto de que hay mayor compromiso ya en partes blandas. Pues bueno, en el caso de que no se decide abordar o no se permitió abordar por diferentes factores, es importante completar también los estudios, ¿no? Una tomografía sería importante para también vislumbrar con mayor claridad este tipo de fractura. Además, el reposo en cama, aproximadamente 6 a 10 días hasta que aparezca el signo de la arruga en la piel o las condiciones de partes blandas mejoren. Eh, Mientras tanto, podría estar con la férula o tal vez con una tracción, dependiendo el caso, ¿no? O una fijación externa. Básicamente, cuando se va a realizar la cirugía abierta, la RAFI, hay 4 pasos que se tienen que respetar y que básicamente todos concuerdan en ello, ¿no? Primero es la estabilización del peroné, la cual nos va a permitir ganar longitud y también alineación en los fragmentos
que se encuentran un poco distraídos, ¿no? Como segundo paso, la reconstrucción de la superficie articular de la tibia, lo posible, ¿no? Como tercer paso, valorar si necesario o no el aporte de injerto óseo. Como cuarto paso, fijación con placa de la tibia, ¿no? Entonces, como estuvimos conversando acerca para abordar la planificación en este tipo de fractura, la posición del paciente es muy importante, ya que esto nos va a permitir tener mayor acceso o un buen abordaje, ¿no? La posición adecuada o que se sugiere es la de cúbito supino o de cúbito dorsal, ¿no? Como se menciona, una mesa radiolúcida principalmente para poder evidenciar posquirúrgicamente, si hay la posibilidad, con el arco en C, esto, la congruencia articular, ¿no? Bueno, también se menciona de que es importante lavar toda la extremidad, inclusive la parte de la cresta ilíaca, con posibilidad de realizar injerto óseo, ¿no? Algunos cirujanos o algunas bibliografías mencionan del uso de manguito de isquemia, torniquete, pero la cual no es está algo en controversia, ¿no? Y además se puede usar un rodete bajo el tobillo para facilitar la rotación, según lo que mencionan a modo de tip. Muy bien. Esta imagen como para vislumbrar acerca de los abordajes que se pueden dar en esta zona, ¿no? Con respecto al abordaje, tenemos un abordaje anterior de la tibia, que tal vez es el más usado, bueno, en la cual como punto de referencia se van a tener los malleolos y la incisión va a ser básicamente en medio de ellos, ¿no? Un trazo longitudinal paralelo a estos, en la cual se va a hacer la incisión en piel y se va a llegar hacia el retináculo de los extensores, ¿no? Y se va a realizar, tener cuidado con respecto al nervio peroneo superficial, que se encuentra en esa zona, por eso solamente se hace incisión en piel, se diseca, y se protege este nervio, y luego se va a realizar la incisión en el retináculo, la cual va a evidenciar luego los, los vientres del músculo extensor, ya tanto del dedo gordo, que se encuentra más medial, o como de los dedos, ¿no? Entonces luego al separar, eh, va a evidenciar el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior. Este paquete vasculonervioso hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo. Y posteriormente vamos a encontrar la cápsula, esta cápsula articular que hay que incidirla, y una vez realizada la incisión se debe evidenciar las superficies ósea y la superficie articular, ¿no? Básicamente la tibia astrágalo, que se va a poner en evidencia. Recalcar de que es importante proteger las estructuras vasculonerviosas, ¿no? También como una alternativa de abordaje, en el caso cuando se realiza la incisión del retináculo de los extensores, se puede hacer más medial, incluso medial al tendón del tibial anterior, y se va a llegar directamente a la cápsula articular, ¿no? Como podemos ver en este corte transversal, ¿no? Acá. Tal vez como otra opción. Otro de los abordajes que también se utilizan en esta zona es el anteromedial, ¿no? El anteromedial, que es la incisión, está por delante del malleolo, ¿no? Del malleolo tibial, malleolo medial, como punto de referencia, ¿no? De la misma manera, respetando o tratar de evitar lesionar la vena safena, ¿no? La vena y el nervio safeno. Muy bien, entonces se protegen esas zonas y luego se va a evidenciar el ligamento deltoideo, ¿no? Para posteriormente ingresar ya a las superficies articulares. El objetivo de este tipo de abordajes es tal vez utilizar el mejor abordaje que se pueda
emplear en relación a las partes blandas, el compromiso de partes blandas, para poder realizar la reducción, ¿no? Estamos hablando de una reducción abierta. Entonces, como ventaja de la reducción abierta para una fijación interna, tenemos de que esta va a implicar una exposición amplia para la reducción articular, o sea, mayor visibilidad. Y el objetivo de esto es permitir una movilidad precoz de la articulación del tobillo, ¿no? Pero también pueden presentarse algunos inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo rupturas también en las partes blandas o daños en las estructuras vasculonerviosas. También si es que no se respetan las estructuras vasculonerviosas, ¿no? También puede haber infección, osteomielitis, y si hay mayor infección en partes blandas, incluso puede haber y no mejora, a una amputación, ¿no? Pero también se puede utilizar como técnica la fijación externa, que en un momento puede ser del momento, no tratamiento definitivo, para luego pasar a, al tratamiento definitivo con placas y tornillos, ¿no? O como también podría ser una fijación externa como tratamiento definitivo también. Entonces, con respecto a la fijación externa rígida que cruza el tobillo, tenemos que esta va a implicar una mínima alteración en la zona de lesión, ¿no? Pero como inconvenientes es que va a producir una inmovilización rígida en el tobillo, ¿no? En el caso de la fijación externa en el mismo lado de la articulación, es que esta va a evitar la colocación de placas largas, ¿no? Para estabilizar metáfisis. En el caso de la fijación externa articular que abarca el tobillo, esta fijación externa articulada va a permitir la movilidad del tobillo de una forma limitada. Además, la colocación del fijador, se menciona, es relativamente fácil, pero va a depender de la experticia de quien lo coloca, ¿no? Muy bien. Como inconvenientes en este tipo de fijación externa articulada, tenemos de que necesita clavos en los huesos del retropié y también la cantidad de movimiento a través de una bisagra articulada se menciona de que no es demostrable, ¿no? Con respecto a a la elección del material, recordar que si hay lesión en peroné, la elección principal de peroné tal vez es una placa tercio caña o tal vez una placa LSP, ¿no? Dependiendo. Si hay mayor conminución, se menciona que una LSP sería la mejor opción, ¿no? Pero eso es con respecto a la parte del peroné. Vamos a enfocarnos más sobre la tibia. Muy bien. Entonces, en la tibia recordemos que en la parte anterolateral se encuentra el tubérculo de Chaput, la cual unido al peroné por el ligamento sindesmótico anterior, ¿no? Es el cual lo mantiene unido. Este tubérculo de Chaput nos va a servir como guía a la que luego hay que unir los demás fragmentos. Se puede realizar una fijación temporal con aguja Kirchner, la cual también nos va a servir para poder armar la mortaja articular, el astrágalo, como un molde, ¿no? Todo encima de él. Entonces tenemos el astrágalo como molde y el tubérculo de Chaput como un punto de referencia para poder continuar el restablecimiento de la congruencia articular. Muy bien. Ahora, con respecto al uso de material de osteosíntesis, el material que se utiliza más o que es más, que se menciona que con mayor frecuencia se utiliza es la placa trébol, ¿no? Pero también podría emplearse dos placas, ya sea tercio caña o LSP, ¿no? 3.5. O también dos placas de pequeños fragmentos. La colocación de estas puede ser medial o anterior, ¿no? Ambas. También mencionar como un dato, en el caso del que cuando se aborde, ya sea tanto peroné como la parte de la tibia, la distancia entre estas dos incisiones debe ser por lo menos unos 6 a 7 centímetros para poder tener para evitar que las partes blandas se necrosen, ¿no?
y para poder tener menor riesgo de infecciones en esta zona, ¿no? Muy bien. Con respecto a la superficie articular, recordemos que toda fractura en la superficie articular requiere una reducción anatómica. Entonces, es importante tratar de reducir lo más anatómicamente posible ello, y se puede utilizar algunos principios, ¿no? Como por ejemplo la compresión interfragmentaria axial, con placas o tornillos de compresión. También de protección, ¿no? Y de sostén, en la cual básicamente nos va a servir como placa puente, y también para lo que es en el caso de la colocación de injertos óseos, ¿no? Acá tenemos una imagen, pues de una fractura de pilón tibial, ¿no? Con respecto al cierre de la herida, es importante tener en cuenta de que antes de cerrar hay que tratar de comprobar la reducción que se encuentre lo más anatómicamente posible, ¿no? Que haya una congruencia articular, que haya una alineación, que haya una longitud adecuada, ¿no? Se menciona de que en este caso se debe cerrar la cápsula anterior, y se sugiere no cerrar la fascia tibial anterior por el motivo de que esto va a predisponer a un posible síndrome compartimental, ¿no? Ahora, también con respecto al cierre de las heridas, hay que cerrarlas si es que no hay demasiada tensión. O si no, se refiere de que hay que cerrar la parte de la tibia y dejar abierta lo que es la parte del peroné, ¿no? Si es que hay mucha tensión, para luego ya coberturarlo. Con respecto al manejo postoperatorio, la mayor cantidad de bibliografía menciona de que el uso de una férula de yeso es una indicación en este tipo del postquirúrgico, en este caso de fracturas de pilón tibial, ¿no? También algunos colocan los drenajes, ¿no? Pero bueno, el uso de férula es muy, muy recomendado. Ahora, se menciona de que cuando iniciar la rehabilitación, algunos mencionan al segundo o tercer día, pero con movimientos pasivos. Lo que se menciona también con mayor tal vez consenso, que a partir de la semana o el octavo día podría realizarse tal vez una carga parcial, ¿no? Va a depender mucho también del cirujano, de la indicación, ¿no? Y a partir de la segunda o tercera semana, el uso de una ortesis. A partir del segundo o tercer mes, una carga completa. Pero si es que en el tratamiento quirúrgico de esta fractura en el pilón tibial se realizó colocación de injerto óseo, lo más recomendable es prolongar los tiempos, ¿no? Que la carga completa sea a partir de los 6 meses, es lo que se menciona, no antes, porque esto puede llevar a un fracaso. Con respecto a la transición de tratamientos definitivos, básicamente en las fracturas de alta energía, ¿no? O en las fracturas expuestas. Primero, bueno, en el caso de las fracturas simples, en las primeras 6 a 8 horas, las fracturas simples con mínima lesión podrían ser abordadas, ¿no? En el caso de que se decida no abordar, o sea, una fractura con mayor complejidad, una de las recomendaciones es la fijación externa, que luego puede convertirse a una RAFI, ¿no? Esa fijación externa puede cambiarse según, a los 7 o 14 días, ¿no? O con mayor tiempo, dependiendo las partes blandas, ¿no? Hay unos buenos estudios que mencionan que deberían valorarse algunos días, como por ejemplo Circling menciona que el cambio de fijador externo a RAFI en este tipo de fracturas debería ser a partir de la semana, ¿no? O de 2 semanas, valorar durante ese tiempo. Y Peterson menciona de que este cambio debería ser a partir incluso de la tercera o cuarta semana en adelante, ¿no?
Lo que ellos concluyen es que a mayor tiempo que se pueda realizar este cambio de fijador externo a RAFI, tal vez va a haber menos complicaciones. Todos estos valoran las partes blandas, ¿no? La mejoría de partes blandas. En el caso de fijador externo a un fijador externo más un abordaje limitado, este se puede realizar a los 6 días, ¿no? En el caso del fijador externo puente a un fijador externo tibia-tibia, puede realizarse a las 6 semanas. Los factores que van a influir en esto es básicamente las partes blandas, el edema, el signo de la arruga o los pliegues, también, ¿no? La combinación, también la agresividad del abordaje, las técnicas a aplicar. También la tomografía nos va a indicar la dificultad o el grado de severidad de este tipo de fractura, ¿no? ¿Cuándo usar injerto óseo? El injerto óseo es necesario en el caso cuando hay impactación articular y cuando se evidencia el defecto metafisiario, ¿no? Se menciona de que se debe colocar la placa de sostén asociada a este injerto óseo, ¿no? Algunos consideran de que primero se coloca el injerto óseo y luego se coloca la placa, como hay otros autores que mencionan que debería colocarse la placa para estabilizar la fractura y luego rellenar con el injerto óseo, ¿no? Con respecto al injerto óseo, lo más recomendado es que el injerto óseo sea autólogo, ¿no? Uno de los sitios para poder obtenerlo, justamente, como habíamos mencionado, la cresta ilíaca, ¿no? Muy bien. Entonces, como estábamos comentando acerca del manejo, el fijador externo es una de las formas muy recomendadas en el caso de este tipo de fracturas de pilón tibial, sobre todo cuando son de mayor energía, ¿no? Condición de partes blandas, o cuando hay unas fracturas abiertas, ¿no? El abordaje de las fracturas abiertas en esta zona recomiendan de que debería hacerse un debridamiento, la cual debería ser en sala de operaciones, ¿no? Con irrigación, estabilización del peroné, básicamente, ¿no? Entonces debería darse una fijación externa para estabilizar el peroné, de esa forma se gana longitud y también se reduce de cierta manera eh, los fragmentos distales de la tibia, ¿no? Ese es lo que se debería abordar, ¿no? De esa forma. Ahora, también se podría aprovechar en realizar una reconstrucción de la superficie articular a través de la herida, ya si es que es una fractura abierta, ¿no? Se realiza la limpieza quirúrgica, el debridamiento, y se puede aprovechar con Kirchner, fijar, y si hay tornillos canulados, poder dar estabilidad sobre todo a la superficie articular, ¿no? Como una recomendación. Y futuro, realizar el injerto más la fijación interna en 6 semanas ya. Es lo que se menciona. Cuando los tejidos blandos ya no haya riesgo de infección o el riesgo ya disminuye en relación a la necrosis, ¿no? En esta parte. Ahora eso es lo que se debería hacer, ¿no? Si bien es cierto, tal vez no se realiza por diferentes condiciones, por inaccesibilidad de sala, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que podría estabilizarse tal vez en un inicio el peroné ganando longitud y de esa forma también reducimos la fractura. Entonces, en este caso de las fracturas abiertas del pilón tibial, se menciona de que hay pasos, ¿no? De que hay pasos que estos nos van a ayudar a poder realizar un buen manejo. Entonces, en el paso 1, lo que se menciona es el manejo durante la emergencia, ¿no? En la cual lo que se propone o lo que se va a hacer más énfasis justamente es la limpieza quirúrgica, ¿no? Limpieza quirúrgica, la debridación, y también como se realiza en sala de operaciones, puede realizar la estabilización del peroné, ¿no? En el paso 2, lo que se menciona es que puede realizar a las 48 horas
con un un nuevo debridamiento, limpieza quirúrgica si es que es necesaria, y tratar de reconstruir la superficie articular de la tibia, ¿no? Que esto puede ser con Kirchner y tornillos con un lado si es que hubiera, ¿no? Esto ya cuando hay más seguridad en relación a las partes blandas, realizar el tratamiento definitivo, ¿no? La estabilización definitiva con osteosíntesis. Mientras tanto, lo que se sugiere es el uso de un fijador externo, ¿no? Entonces vemos en esta imagen tal vez una fractura de pilón tibial en la cual se realizó este tipo de fijación, ¿no? Del peroné, y vemos cómo es que se gana longitud y también un poco más de congruencia articular, y también los fragmentos que se encuentran colapsados, como que van tomando forma, ¿no? Se van reduciendo. Entonces es importante esto. Muy bien. Con respecto a la evolución, hay muchos trabajos que han hecho seguimiento respecto a ello, y la mayoría de estos concluye que más o menos en los primeros 3 años se va a encontrar la mejoría máxima en este tipo de fracturas, ¿no? Entonces, más o menos a lo que queda durante 1 o 3 años es ya cómo va a quedar este paciente, ¿no? Con respecto a su actividad diaria o le permita realizar su trabajo, ¿no? También se menciona que más o menos a los 2 años hay un alto índice de síntomas que presenta, ¿no? Como el 50% presenta dolor, o como también ya signos de artrosis grave, y entre ese 7% de estos pacientes hay una artrodesis, ¿no? Eh, este pensamiento fue dado por Marsh, que hizo estudios respecto al pilón tibial, ¿no? Menciona que las fracturas de pilón tibial tienen un duradero efecto negativo en la función del tobillo, trabajo, ocio y calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo ello. Antes de mencionar las complicaciones, cuando hemos mencionado acerca del manejo en este tipo de fracturas, en el preoperatorio, en la planificación, tal vez faltó mencionar otro punto, ¿no? Que tal vez no describí ahí, pero es importante también la experticia del cirujano, ¿no? Quien lo va a realizar. Es de eso también va a depender mucho, tal vez el- la, l- la función o la evolución de este tipo de fractura, ¿no? Ya que se cataloga que este tipo de fractura de pilón tibial es una de las fracturas tal vez un tanto complicadas, ¿no? Por eso la experiencia del cirujano se menciona de que cuenta también es muy valiosa en este tipo de manejo, ¿no? Muy bien. Con respecto a las complicaciones, como todo tipo de fractura, la complicación que más se asocia tal vez son las infecciones, licencias, la pseudoartrosis, puede haber osteomielitis, también artrosis, ¿no? Se menciona que la pseudoartrosis se presenta aproximadamente en el 5% de todos estos tipos de fracturas, ¿no? Más o menos como global. Las infecciones y licencias también son una de las complicaciones un tanto que aparecen. Hasta el 67% aparecen en el caso de utilizar eh, la osteosíntesis, ¿no? Pero las infecciones disminuyen si es que el uso de la osteosíntesis no es tan precoz, ¿no? Cuando no es indicado, me refiero. Entonces, cuanto más tiempo se dé en relación a mejoría de partes blandas, hay menor incidencia con respecto a las infecciones y de licencias de herida, ¿no? Entonces, en todo este lapso, el fijador externo sería uno de las ayudas que se podría tomar, ¿no? Con respecto a la artrosis, que también es una de las complicaciones más severas, ya que está ligada básicamente con la función en esta parte articular, las lesiones por sobrecarga axial, o sea, las de alta energía, estas lesiones, este tipo de mecanismo básicamente va a lesionar también el cartílago, ¿no? Entonces esa lesión del cartílago normalmente es irreversible,
y por más buena que sea la reducción, ya va a tener secuelas esta, ¿no? Ahora, no hay evidencia de que una reducción articular o una mejor reducción articular lleve a un mejor resultado, justamente por la lesión en el cartílago, ¿no? Sobre todo en estas de alta energía. Bueno, recordar que la severidad del daño articular es determinante del resultado. O sea, mayor daño articular, el pronóstico funcional en esa articulación va a ser tal vez un poco más pobre, ¿no? Y como conclusión podríamos mencionar de que el resultado de las fracturas del pilón tibial van a depender de la calidad de la reconstrucción articular y la buena recuperación de los tejidos blandos. La incongruencia o ensanchamiento en la articulación tibio-peronea se va a traslucir como un resultado futuro en degeneración y osteoartritis postraumática, ¿no? Entonces es importante reconocer en primer lugar el mecanismo el cual produjo este tipo de fracturas, realizar una buena planificación y sobre todo elegir la mejor vía de acceso en relación a las partes blandas, tal vez las placas que se van a utilizar y sobre todo el tiempo adecuado en el cual se va a intervenir, ¿no? Mientras tanto, como podemos apreciar, se puede hacer uso de un fijador externo y también depende del caso del injerto óseo, que es muy importante, sobre todo para eh, para cuando hay impactación articular y los defectos óseos metafisiales, ¿no? Bueno, si hay algún aporte, se agradece, muchas gracias. Bien, Ismael, felicitaciones, una buena exposición. Las cosas un poquito claritas. Bien, fundamentalmente yo quiero decir algo. Acá es cuando creo que la planificación operatoria, la evaluación, la planificación operatoria es muy importante. La verdad es de que últimamente hemos tenido dos casos que de repente nos puedan servir de mucho en el servicio. Justamente creo que porque o no se hizo buena planificación o no se tuvo en cuenta tampoco otros factores. A ver si alguien se acuerda de un paciente homosexual, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, en la cual se puso un fijador externo y que, bueno, de hecho, a mi opinión no fue la mejor elección. Eso es de un lado. Y de otro lado, de un paciente en que no se valoró bien las partes blandas, se le puso una placa, terminó necrosándose y en amputación. Entonces, estas dos cosas realmente marcan y llevan a hacer una revisión de todos estos conceptos. Efectivamente, considero de que las partes blandas en esa zona es un elemento muy importante para tomar decisiones, no solamente del abordaje, sino también en conocer cuál es el mejor tiempo de cirugía y cuál debería de ser los mejores elementos o materiales para poder estabilizar. Ahora realmente uno tiene una variedad de elementos de osteosíntesis. Hay placas para osteotomías distales, hay placas para pilón, exactamente pilones tibiales, hay placas para, es decir, para pequeños, con tornillos muy pequeños, de reconstrucciones. Uno puede utilizar placas en T o en L invertidas. Uno puede utilizar placas eh, que van destinadas al radio. En fin, tornillos canulados, alambre de quiebre, una serie de elementos. Pero eso requiere de planificar. Y para planificar, efectivamente, lo que tú has mencionado, no solamente es una radiografía, sino también una tomografía de reconstrucción
resolución para poder observar aquellos fragmentos que de repente no fueron visibles en un primer momento, o conocer bien las características y a dónde adosar. Creo que ese es el elemento más importante. Definitivamente también considero de que la fijación externa es uno de los elementos importantes para el tratamiento inicial de estos pacientes. Acá es donde se aplica la cirugía de control de daño. Si esto va acompañado de un deterioro de otras partes del organismo. Entonces, pero esa fijación externa también tiene que tener algunas características. No tocar o no tomar la zona en la cual uno va a trabajar posteriormente. Porque justo una de las cuestiones exitosas de esta cirugía es la reposición anatómica de los fragmentos. Y esto algunas veces es muy difícil por el compromiso de las partes blandas que hay. Recordar, como lo has hecho tú recordar, de que en esa zona anatómica pues existen diferentes elementos que pasan o que lo conforman. Los ligamentos, qué sé yo, que estabilizan la rodilla, y si agregamos acá para darle una buena estabilidad a esa zona, recordar de que en la mortaja, o sea, a nivel del tobillo, ocurren también movimientos de rotación externa y rotación interna, y se puede decir de desplazamiento del peroné, ya sea en forma para que sube, baja, dependiendo de la presentación de las tramas. Entonces, en resumidas cuentas, una patología bastante interesante que creo, en mi opinión, requiere de bastante experiencia, paciencia y planificación de la cirugía. Gracias, muy bonita tu exposición, muy buena Gracias, la doctor. exposición. Ok. Gracias, doctor. Hola, Ismael, Doctor, buen día. ¿cómo estás? Buen día. Este, un comentario, ¿no? Bueno, la patología de plafón tibial es una patología muy, demandante para una cirugía técnicamente y para los materiales, ¿no? Yo recuerdo mucho sobre algunos tipos de placas que han ido evolucionando desde una placa tipo cuchara a la placa trébol y las placas de pilón tibial que sacó una época el AO, que eran como una especie de placa de reconstrucción tomada una forma en T o como un árbol, ¿no? Y esto implica, como decía el doctor Rojas, cuando hay muchas placas para para un solo segmento, es porque las cosas no están muy claras, ¿no? O las cosas son muy difíciles. Entonces, esto hay que tomarlo así y y hay que explicar bien al paciente, ¿no? Porque muchas veces un paciente lo que busca es quedar bien. Sin embargo, si tú te das cuenta, el pronóstico a, a largo plazo es que la mitad de ellos van a terminar con dolor, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es muy importante a considerarlo, ya que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, a pesar de todos los avances, aún sigue siendo un segmento muy complejo para su manejo quirúrgico o su manejo conservador, ¿no? Entonces, yo recuerdo en algunas charlas que hemos tenido que los expertos en pie y tobillo, porque hay subespecialistas en esto, muchas veces optan por la artrodesis casi inmediata. Entonces, a pesar de todo lo que uno intente, sea el más hábil o sea el menos hábil, los pronósticos no son tan buenos, ¿no? Y bueno, te felicito por tu charla porque has expuesto desde la parte básica hasta la parte de manejo y de seguimiento, que eso es lo que siempre se busca, ¿no? Y bueno, esto que siempre queda como para tenerlo en cuenta, ¿no?
el pronóstico no es muy bueno a pesar de todos los esfuerzos y hay que educar a los pacientes, ¿no? Educar para que luego no piensen que se hizo una mala cirugía en una fractura muy compleja. Gracias, Diana. Gracias, doctor. Aló, Ismael, buenos días. Doctor, buen día. Sí, bueno, estas fracturas de plafón tibial concuerdo definitivamente con los doctores, con el doctor José, con el doctor Frey. Definitivamente son fracturas muy complejas, ¿no? De por sí una fractura de plafón tibial, el mayor porcentaje de estas son de compromiso articular y de afectación muy severa de partes blandas porque son de alta energía en su mayoría. Entonces, yo creo que uno de los principales puntos en cuanto a este tema es, como tú lo hablabas, Ismael, en qué momento operar este tipo de fracturas y cuáles son los pasos a seguir en el tratamiento desde un inicio hasta que ya hacemos el tratamiento definitivo. Hay varios estudios al respecto de cuáles han dado el mejor resultado para el manejo desde el inicio de este tipo de fracturas. Entonces, hay varios estudios que hablan de algún tratamiento combinado, que tú a grosso modo lo has tocado y en tu exposición. ¿A qué se refiere? Cuando hay una afectación amplia de tejidos, de partes blandas y una afectación articular, los estudios demuestran de que hay resultados bastante aceptables con el uso combinado de un fijador externo hasta la mejoría de partes blandas y la fijación interna del peroné para ganar la altura. Como tú has mostrado una imagen, con la fijación del peroné lo que ganamos es altura, un poco incluso de alineación, y esto ayuda bastante para una cirugía posterior definitiva ya en el plafón mismo ya, ¿no? Tener en cuenta, como también lo habías mencionado, que muchas veces por apresurarnos en este tipo de lesión, en hacer la osteosíntesis, la tasa de infección es muy alta, ¿no? Y tener en cuenta también de que las artrosis postraumáticas, casi la tercera parte de estos pacientes van a llegar a realizarla. Lo que decía el doctor Freddy, concuerdo definitivamente, hablar muy bien con el paciente, explicarle de la gravedad de por sí de estas lesiones y las futuras complicaciones que pueden acarrear estas. Eso es lo que les quería vertir. No sé si es que va a haber alguna otra opinión. Hola Ismael, buenos días. Doctor, buen día. Buenos días. Permíteme, por favor. Claro. Sí, bastante interesante tu presentación. Las fracturas de plafón tibial realmente son todo un reto en ocasiones para el tratamiento. ¿Por qué? Porque como tú lo has señalado ahí, el gran problema es que casi siempre están afectados los tejidos blandos, ¿no? Y entonces eso hace que la mayor parte de veces pues uno tenga que diferir la cirugía. Y esto obviamente en contra de los procesos de reducción de una fractura, que en la medida en que uno tarda más en hacer una reducción, pues también la reducción no es la más óptima posible, ¿no? Entonces, algunas sugerencias que se señalan actualmente en el tratamiento de las fracturas de pilón tibial es que uno tiene que, en la medida en que, por ejemplo, está frente a una fractura expuesta o una fractura con una afectación muy grande de los tejidos blandos, tratar de hacer la distracción con un fijador externo, estabilizar la fractura. Y en el caso de que esta nos permita, vale decir, las fracturas expuestas sobre todo, nos permitan hacer o tener una visualización de la parte articular tibial sobre todo, es mejor hacerlo en ese mismo momento, intentar hacer la reducción y fijación temporal, que muchas veces se utiliza múltiples agujas de Kirchner para tratar de reducir la parte articular, y no importa cómo esté la parte metafisiaria,
La idea es generar un campo de distracción en esa zona que nos permita mantener primero la articulación lo más perfecta posible. Pero siempre son un reto, ¿no? Este tipo de fracturas debido a la cobertura, sobre todo los tejidos blandos en esa zona del tobillo que hacen de por sí, pues que tanto la postura del hueso subdérmica nos hace que tengamos muchos inconvenientes realmente a veces con el tema de los tejidos blandos, ¿no? Y como tú señalabas ahí, muchos artículos señalan que uno tiene que esperar, ¿no? Uno tiene que esperar a veces entre 2 y 3 semanas y poder hacer la osteosíntesis definitiva, sabiendo cuando uno tiene ya la certeza de que esos tejidos blandos pues no van a interferir con el proceso de curación del hueso, ¿no? Porque muchas veces uno se apura en hacer la osteosíntesis, y finalmente lo que uno encuentra es posteriormente infecciones, dehiscencias de heridas, exposiciones de placas, que luego se transforman en una catástrofe realmente por la cirugía, por uno a veces apresurar el procedimiento quirúrgico en este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante. Y la otra cosa también es que uno tiene que saber los abordajes que va a usar teniendo en cuenta el tipo de implante que va a utilizar en esta zona, ¿no? Muchas veces se necesita más de un implante para dar estabilidad a la tibia distal. Entonces hay que planificar bien por dónde uno va a abordar, si va a ser un solo abordaje, va a ser 2 abordajes, teniendo en cuenta también los criterios de separación entre un abordaje y otro para que no cree problemas de irrigación, sobre todo de esas heridas, que luego pues nos compliquen y generen en ocasiones necrosis de las heridas y también, ¿por qué no?, y dehiscencias e infecciones, ¿no? Entonces, la idea, como en todo, es que tratemos de ver bien cuál es el momento óptimo para el tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones. Muy bien, pues muchas gracias, que tengan un buen día. Bueno, siendo así, creo que damos concluido. Gracias con todos, que tengan buen día.